Ya se ha comentado en más de una ocasión, ustedes mismos lo saben, los beneficios, la eficacia de la homeopatía en procesos agudos. Pero hoy también queremos preguntarnos, ¿y en enfermedades, en procesos crónicos, también funciona la homeopatía? ¿Cuándo se puede recomendar homeopatía como tratamiento de elección y cuándo como tratamiento complementario? Bueno, pues tenemos a un interlocutor de primerísima división para contestarnos a esta y a otras preguntas. Me refiero al doctor Gonzalo Fernández Quiroga. El doctor Fernández Quiroga es vicepresidente de la Academia Médico Homeopática de Barcelona. Doctor Hernández Quiroga, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La homeopatía, ¿cómo explicaría lo que es la homeopatía, doctor? Por si hay alguien que todavía no lo sabe. Ya. Bueno, es un método terapéutico médico que sirve para aliviar o, en su caso, curar las enfermedades, tanto de personas como también se puede utilizar incluso en animales, incluso en plantas. Lo que hace la homeopatía es considerar a la persona como un todo, en global, y considerar tanto los síntomas, no solamente los físicos, sino también los emocionales que acompañan a cualquier enfermedad, individualizar esos síntomas y prescribir medicamentos homeopáticos para curar esa afección. ¿Cuáles son, incidiendo un poquito en esto que cuenta, doctor, los motivos de consulta homeopática más frecuentes? Bueno, son más o menos como en la medicina convencional, digamos, desde enfermedades agudas como gripes, otitis, amigdalitis, etcétera, hasta también enfermedades crónicas, pues desde rinitis, asma, hipertensión arterial e incluso enfermedades autoinmunes, que son ya patologías más graves. Ahora se habla mucho de las medicinas, los tratamientos cada vez más personalizados, la medicina cada vez más a la carta. Esto la homeopatía lo ha hecho siempre, Desde ¿verdad? siempre, sí. ¿Personalizan ustedes el tratamiento Desde siempre. en patologías tanto agudas como en crónicas, ¿no? Bueno, es que es realmente lo que define a la homeopatía, digamos, ¿no? Es lo que estábamos diciendo al principio. Sí. En enfermedades agudas, traumatismos, etcétera, se hace, pero en enfermedades crónicas, que es lo que estabas comentando, Sí. todavía mucho más. Todavía el médico ha de ser todavía mucho más preciso, más escrupuloso en individualizar estos síntomas, porque las patologías crónicas normalmente son enfermedades de larga duración, que la mayor parte de ellas no se suelen curar, sino que están allí, latentes, muchas de ellas van a brotes, y entonces por eso hay que ser especialmente cuidadosos para individualizar los síntomas y dar el medicamento homeopático más adecuado. Y por eso también, normalmente, o la mayor parte de veces, ante una misma afección, en homeopatía podremos dar dos medicamentos diferentes. ¿Por qué? Pues porque la persona, sus características constitucionales, ambientales y vitales son diferentes. Así, a lo mejor una persona con un asma, pues le daremos dos medicamentos diferentes. Por eso, porque ya digo, porque sus síntomas y sus circunstancias emocionales y vitales son diferentes también. Decíamos al empezar, primera elección, tratamiento complementario. ¿Cómo funciona la homeopatía y una patología crónica, doctor? Pues es el médico el que yo creo que la homeopatía es una herramienta más a disposición del médico, y entonces es él el que puede decir que esto es una herramienta para una primera elección en esta afección, en este determinado paciente, Sí. o a veces que sea para minimizar o aliviar los efectos a veces secundarios que la medicina convencional, que suelen ser efectos más indeseables, más intensos, para minimizar esos síntomas. O sea que pueden utilizarse de las dos maneras. Hay que tener en cuenta también que en los trastornos crónicos normalmente las personas no suelen tomar un medicamento, sino que suelen tomar muchos, y a veces, curiosamente, toman uno para algo y otro para los efectos indeseables del primero, y a veces hasta un tercero, ¿no? En este sentido, la homeopatía puede romper un poco esta cadena teniendo la misma eficacia. Porque carece de efectos adversos, al menos indeseables. En un tratamiento bien llevado, los efectos adversos indeseables son mínimos. Tampoco podemos decir que no tiene efectos secundarios. Claro que todo medicamento puede tener efectos secundarios, pero en homeopatía son mínimos. Digo, ante un tratamiento mínimamente bien llevado, son mínimos. Para que el espectador, el oyente, que cuando yo le preguntaba de elección o como complemento, dirán, hombre, un médico homeópata siempre abordará la homeopatía como primera elección. ¿Esta afirmación es cierta o no? Depende, ya estamos en el siempre, depende de la persona y depende de la afección, sí. De entrada, en principio, elegirá los medicamentos homeopáticos que, ya digo, tienen menos efectos secundarios indeseables. Pero todo depende, ya digo, de la afección y de la persona, porque cada persona es un mundo.
Don Gonzalo, una de las cuestiones que aquí más preguntamos, Sí. porque más se pregunta a la gente en la Ajá. calle, la homeopatía es lenta. Y tenemos prisa de todo. Sí, todo. aquí tenemos un ritmo que... Todo. Vamos, Un ritmo queremos de- paciencia, pero la queremos para ayer, ¿no? Ya. ¿Es lenta la homeopatía? La homeopatía es uno de esos, como tú dices, es uno de esos mitos que circulan. La homeopatía es rápida. En las infecciones agudas, ante un traumatismo, una quemadura, una herida, su acción es rápida. Ahora bien, si hablamos de trastornos crónicos, no le podemos pedir la rapidez que le estamos pidiendo a estas otras afecciones. Si hablamos de trastornos crónicos en los que unas afecciones que están no durante un año, sino a veces durante muchísimos años, aún así yo creo que es relativamente rápida en notarse los primeros efectos positivos, incluso en semanas se pueden notar esos efectos, siempre y cuando, claro, como en todo medicamento de cualquier tipo, sea el medicamento adecuado. Pero ¿en alergias? Sí. ¿En asmas? En asma, sí. ¿En fibromialgias? O otros procesos reumáticos Uh-huh. de larga duración, que evidentemente en principio no tienen una cura? La homeopatía tiene su lugar. Tiene su lugar, evidentemente. Ahora bien, también has comentado aquí diferentes tipos de afecciones. Hay, y antes he comentado yo, afecciones que realmente son graves. Estamos hablando a lo mejor de esclerosis múltiple o de fibromialgia, de fatiga crónica, que ahora está muy de moda. Tendríamos que tender tampoco a no dar ni falsas expectativas a las personas. Creo que tenemos que ser serios en esto, porque estas afecciones hacen sufrir mucho a la gente. Les producen muchas limitaciones, no dar falsas expectativas, ahora bien, tampoco quitarlas, porque en toda enfermedad siempre se puede hacer algo, siempre hay esperanza para hacer algo. Entonces yo creo que estas enfermedades habría que contemplarlas desde un punto de vista global. La homeopatía tiene su lugar, la medicina convencional, por supuesto, tiene su lugar, pero hay muchos otros factores, en esto que tú antes comentabas, incluso la dieta es muy importante. El ritmo de vida que llevamos, que a veces no nos damos cuenta, el ritmo de vida estresante, etcétera, que llevamos. Y yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta y el médico, pues es su labor también intentar también educar de alguna manera en estos casos. Habría que decir también que a veces muchas personas con trastornos crónicos así lo atestiguan. A veces la enfermedad es una señal de que algo no va bien con nosotros mismos, o no va bien con nosotros y el entorno que nos rodea, en nuestra actividad profesional, en la vida afectiva, etcétera. Y eso también, yo creo que también es importante, y el médico, yo creo que también es su labor, acompañar, si es el caso, a ese paciente de la manera más humana y cálida posible en esos cambios que seguramente tendrá que hacer en su vida. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención a lo largo de estos años que abordamos el tema de la homeopatía, entre otros temas de salud, es cuando yo le pregunto a un médico, ¿y usted cómo ha descubierto la homeopatía? De alguna manera, ¿cómo se ha convertido a la homeopatía? Muchas veces es de manera casual, porque a mí me trataron un día por homeopatía o un familiar. Pero dicho eso, esa persona habla de la homeopatía con un apasionamiento, se ha vuelto, si me permite la expresión, en un forofo, en un fan de la homeopatía. Es cierto. Nosotros en la Academia Médico-Homeopática que organizamos el máster para médicos, que son compañeros nuestros que han acabado y que llevan muchos años ejerciendo la medicina convencional y hacen el máster de homeopatía, pues vemos precisamente esto que me estás diciendo, a veces por su propia experiencia o por compañeros o simplemente por aumentar sus herramientas y tal, y que cuando la conocen en profundidad suele pasar eso de que se vuelven realmente, porque les devuelve la pasión de la medicina cada vez es, a lo mejor un día tuvieron y que después con los años, la rutina, etcétera, se ha ido perdiendo y han visto que a veces están tratando órganos y no están tratando a la persona y dicen, bueno, yo quería tratar personas y no tratar a veces órganos o análisis, digamos, ¿no? Bueno, y más que personas, pero cuando les pregunto, ¿y funciona la homeopatía? Dice, ¿cómo no va a funcionar si funciona hasta en veterinaria? Exacto, es lo que le he dicho al principio, que incluso en plantas. Incluso en plantas lo ha comentado. Y en bebés, que son de los más agradecidos. Exacto, ahí el efecto placebo no puede funcionar de ninguna manera, está claro. Puede haber efecto placebo a través de la madre, a lo mejor, pero claro, es mínimo, ¿no? Pero en veterinaria cada vez es menos y en plantas pues ya sería ya la cosa rizar el rizo, ¿no? Hablaba usted ahora de acciones formativas. ¿A qué se dedica la Academia Médico-Homeopática de Barcelona, doctor? Bueno, la Academia Médico-Homeopática de Barcelona, aquí en Cataluña, es una de las más antiguas del mundo. Se fundó en 1890. O
O sea que hoy cumplimos 120 años, digamos, de existencia. Caramba. Para ver que esto tiene una larga Sí, data. Entonces, siglo XIX y estamos en el XXI ya. Exacto, sí. Y entonces sobre todo lo que hacemos es actividades clínicas y docentes y divulgación de la homeopatía lo máximo posible, tanto a colegas médicos, veterinarios y farmacéuticos como al público en general. Y en este sentido es lo que decía que organizamos con la Universidad de Barcelona y L3, el máster en formación en homeopatía para médicos y veterinarios en exclusiva, y que tienen siempre muy buena aceptación. Y bueno, es comentar esto de este tan largo historial homeopático, ¿no? Que esto no es una cosa que a veces se ha inventado ahora, sino que tiene muchos años de existencia y ha tratado muchas personas de diferente situación económica, cultural, etcétera. Tan cercanos y tan distantes. ¿Seremos un día o serán ustedes los homeópatas en España tan reconocidos como en Francia, Alemania o Italia? Pues, seguramente Francia, que está aquí al lado. Estoy convencido de que sí. Ahora, recientemente, la Organización Médica Colegial, que es una organización que representa a todos los médicos, ha declarado que la homeopatía es un acto médico. Y yo creo que con el tiempo y los estudios científicos también están ahí, para el que los quiera comprobar. La aceptación popular está ahí. Más de 10.000 médicos en toda España que cada vez más utilizan medicamentos homeopáticos, sea de primera elección, sean como complemento. Y es lo que digo, si tienes 3 herramientas o 4 en vez de tener una, yo creo que siempre favoreces, porque buscas, que es lo que buscamos todos los médicos, seamos de la tendencia que seamos y tengamos los puntos de vista que tengamos, lo mejor para cada paciente. Curar, el non-nocere que dicen ustedes. Óigame, doctor, y además hay gente que dice, como no tiene efectos adversos indeseables en la mayoría de ocasiones, se puede tomar por largo tiempo. Si hablamos de enfermedades crónicas, se puede tomar por largo tiempo. Hombre, más que se puede, yo creo que se debe. Si tienes una enfermedad crónica, hasta que no remitan o se alivien los síntomas, yo creo que la debes tomar. Si además, ya digo, pues esto que decíamos, que un tratamiento mínimamente bien llevado no tiene efectos secundarios, y además la ventaja de que puede utilizarse en ancianos, en bebés, en embarazadas, sin ningún problema. Entonces, en este sentido, se debe tomar hasta que remitan los síntomas, claro. Importante que sepan los pacientes que están tomando o quieren tomar homeopatía, que informen a su médico, eso sí, que lo están tomando, que no abandonen el tratamiento tampoco, salvo que su médico se lo indique. Lo digo porque a veces dice, bueno, si es tan bondadosa, si no tal, pues empiezo cuando quiero y me retiro también cuando me apetece. Es decir, démosle también el rigor, la seriedad, que por algo solamente son de venta en farmacias. Que eso también le da una seriedad. Lo que es deseable también es que todos los médicos sepamos todos los tratamientos que toman nuestros pacientes. A veces hay algún paciente que nos viene un poco receloso de comentar a su médico especialista de que está haciendo un tratamiento homeopático. Y porque tiene miedo a lo mejor de que le vaya a lo mejor a regañar o algo. Cada vez esto pasa con menos frecuencia, pero yo lo que diría es que todos los médicos intentamos hacer lo mejor posible y lo que nos parece mejor para los enfermos, para los pacientes. Aunque a veces, como decía, podamos tener discrepancias en algún tratamiento concreto, pero todos queremos lo mejor para ellos. Don Gonzalo, doctor Fernández Quiroga, vicepresidente de la Academia Médico Homeopática de Barcelona. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Hasta pronto, doctor. Gracias. Hasta pronto.